Dice por acá la hermana Lili, vi un testimonio de una mujer del ejército de Estados Unidos de efectos de la inmunización. Dijo que le habían dicho, para inmunización entre comillas, dijo que le habían dicho que le tocaba X marca porque era para blancos y la otra para las demás etnias. El periodista se asombró también, dice, el periodista se asombró también. Es posible que de alguna forma estén tratando de hacer algo específico para diferentes etnias, genética o linaje por alguna razón. Sí, completamente similar al Holocausto, donde se enfocaron en algunos cuantos. Ahorita, de hecho, hace poco vi un meme en el cual comparaban el Holocausto con lo que está sucediendo ahorita, la gente haciendo filas para ir a ponerse la inyección. Entonces ponían una imagen de cuando sucedió lo del Holocausto, la forma en que lo enseñan al menos, y haciendo una fila un montón de personas pensando que iban a tomarse una ducha, pensando que iban a ser purificados de algo que les podía hacer daño, cuando en realidad fue, según la historia que cuentan, eran las cámaras de gases donde los habrían matado, donde estaban llegando. Y después ponen y lo comparan con una fila de gente con mascarillas entrando en uno de esos lugares para ser inyectados, sin saber que es algo similar, solo que esta vez es un poco todavía más escondido, y, y no dudo que se esté dando algo similar a lo que menciona por acá, como que dependiendo de la persona, o en este caso también dependiendo del país donde se ponga la inyección, el tipo de inyección que estarían poniendo. No me extrañaría que sean diferentes, como menciona ahí que hubo una diferencia con una mujer porque era blanca. Dice, ¿cómo puedo ungir mi casa del mal que nos rodea? O sea, me gustaría saber cómo qué es lo que está pasando específicamente y a qué se refiere con eso que sucedió, si fueron ataques de personas o si fue algo espiritual dentro del hogar. Sería bueno orar para que si hay alguna brujería o algo atando esa casa, que Yahweh lo muestre para poder deshacerlo directamente, si es algo enterrado o algo así. También en sí, principalmente la fe y las obras de todos los que habiten en esa casa es la clave para la protección de Yahweh e incluso para la purificación del ambiente o del lugar en el que se encuentra. Entonces es como cuando se tiene un objeto, si se usa para hacer cosas malas, básicamente el objeto queda maldito. Si se utiliza para hacer cosas buenas, el objeto es bendito. Por ende, similar con una casa. Y entonces deberían primeramente enfocarse todos los que viven en el hogar en purificarse a sí mismos, cumplir los mandamientos de Yahweh, arrepentirse de sus pecados, buscar al Padre en oración, en ayuno, más si están sucediendo cosas como esas. Y una vez que eso esté bien claro en la familia, en todos los que viven en la casa, y lo estén practicando, me refiero a los mandamientos del Padre y demás, pues ya entra lo segundo, cualquier cosa externa a ustedes. Y en ese caso, como le digo, orar al Padre para si hay algo lo revele, y también de llegar a ungir la casa. Pero es que sí, lo que quiero dejar claro es que no se trata del aceite que pueda usar lo que vaya a proteger la casa, es la fe, son sus obras lo que va a proteger la casa. Lo que pueden hacer es un acto profético y pedirle al Padre que se manifieste incluso a través del aceite, que funciona como un conector entre lo espiritual y lo físico, que Él mismo con su ruach unja el aceite que ustedes usarían para ungir el hogar, y en sí ungiría las puertas principalmente para que Yahweh cierre toda entrada a espíritus malignos, demonios. Cuando lo hagan, ¿verdad?, en oración, y unjan las puertas, pedirle al Todopoderoso que no pueda entrar el mal, que no pueda entrar el enemigo, Satanás, a atacar espíritus malignos, demonios, ángeles caídos, etc. Y que Yahweh proteja a todos los que están adentro y demás. Repito, según lo que esté sucediendo, según lo que les haya pasado, incluirlo en la oración para que se deje de dar. Entonces eso sería como lo principal, a menos de que también haya un lugar donde se haya dado alguna actividad paranormal, por decirlo así. Entonces enfocarse, ¿verdad?, en ese lugar, si es que lo que haya estado sucediendo ha estado sucediendo en un lugar específico, me refiero, de la casa. Dice,
quería saber qué opinas sobre los libros de más que tiene la Biblia católica. ¿Son inspirados? Curiosamente, sí, esta es una de las cosas que diría yo, o la única cosa que he encontrado positiva del catolicismo es que en su traducción tiene 5 libros más. Y leyéndolos no he encontrado nada que vaya en contra, o sea, que contradiga el resto de la escritura, lo cual serían características de libros no inspirados. Y por otro lado, tampoco es como que le añadan mucho. Considero esa la razón por la que los sacaron los evangélicos. No es como que añadan mucho a lo que ya está escrito, pero sí hay uno que otro detalle. Por ejemplo, aparece el ángel Rafael en uno de sus libros, eso es particular. Es un ángel también mencionado en el libro de Hanoc, y el libro funciona como una representación, un acto profético representando la venida del último. En el libro de Tobías, por ejemplo. También el libro de Judith tiene algunos mensajes interesantes proféticos. El libro de sabiduría, por supuesto, tiene sabiduría. Macabeos tiene reflejos proféticos bastante importantes también, que ya explicaba en la congregación. Entonces sí los considero inspirados, pero es triste como al no tener entendimiento del resto de la escritura, parte de lo que sucede es que no logran ver los reflejos proféticos. De hecho, he escuchado personas decir que solo una tercera parte de la escritura es profética, y algunos piensan que aún menos de la escritura es profética, cuando en realidad, como ya hemos visto en la congregación nuestra, bendito Yahweh, toda la escritura es profética. Es simplemente ver cómo, por qué o a qué se refiere y en qué momento se daría el cumplimiento de dicha profecía. Dice, la interpretación es un don. La interpretación de lenguas es un don. Ahora, la interpretación de la escritura es algo que puede ser aprendido con el estudio profundo de la escritura y con la unción del Espíritu de verdad que viene, según Juan 14:26, a través del nombre del Mesías Yahushua. Entonces, al pedirle a Yahweh que nos dé de su Espíritu en el nombre de Yahushua, el Espíritu nos empieza a enseñar todas las cosas directamente, no con una voz audible externa, sino a través del corazón. Lo ayuda a uno a entender. Cuando uno vaya a leer la escritura, debería antes orar para que el Padre le dé sabiduría, entendimiento y discernimiento, para que al leer llegue a comprender lo que Yahweh tiene para la persona en ese momento. Ahora bien, también el conocimiento, por ejemplo, Yahweh lo da, Yahweh da Yahweh da todo, obviamente. Entonces uno le puede pedir a Yahweh que le dé la capacidad de interpretar la escritura, pero como le digo, no es como que sea un regalo que solo unas personas pueden recibir, como que solo un pastor o varios pastores o solo pastores, sino que los pastores, o más bien los maestros, deberían ser capaces de enseñarle a las ovejas cómo interpretar la escritura, básicamente enseñando los simbolismos que vemos a través de la escritura, para que cuando se lean X capítulo de la escritura uno pueda con esos simbolismos ver lo que se nos está diciendo más a profundidad. De hecho, en el libro que he estado publicando en el camino, bueno, los del camino.net o el camino de Yahweh.com, ahí creo que es en el capítulo no, creo que es el capítulo 3 al final. Ahí, por si lo quieren buscar en los del camino.net, ahí pongo una lista, no es completa, no es exhaustiva, pero es bastante, o sea, creo que son 70 o 65 a través de más o menos poco más de 60, que llamo llaves de interpretación. Entonces aparece la palabra o el objeto y lo que representa en la escritura, para que se pueda facilitar principalmente el estudio del libro de Apocalipsis. Pero si uno entiende el libro de Apocalipsis, en teoría debería entender el resto de la escritura. Entonces, por si a alguien le interesa, puede entrar a losdelcamino.net/artículos, y ahí le va a aparecer el libro Declarando el Fin desde el Principio, y puede ir bueno, sería bueno si desea que lo empiece a leer desde el principio. Todavía no lo he publicado todo, pero ya hay suficiente para leer. Me parece interesante que ahí pueden aprovechar. Hola, ¿me puedes explicar Romanos 26-27? Entonces, capítulo 1, 26 y 27 dice: por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Este es un capítulo muy, muy importante, y más
para hoy en día, bueno, en realidad para toda la historia obviamente, pero digo hoy en día por lo que estamos viendo en el mundo con respecto a la homosexualidad. En este capítulo se explica cuál viene siendo la razón espiritual de la homosexualidad, y es la idolatría. Entonces, no quiere decir que, no quiere decir que la única forma que suceda es que si una persona nace y empieza a idolatrar algo, se vuelve homosexual, porque recordemos que también existen las maldiciones generacionales y la reencarnación. Entonces, y repito, según la escritura, porque sé que ese término reencarnación para muchos es blasfemia, sin embargo, en la escritura lo encontramos simplemente un poco diferente a lo que la gente tiene entendido por reencarnación, por lo que han más o menos aprendido del hinduismo. Entonces, hay varias razones por las que puede suceder, pero en general es la idolatría. Como el Todopoderoso representa la cabeza, el hombre, la tierra representa la mujer, entonces cabeza y cuerpo, hombre y mujer, cielo y tierra. Entonces la congregación debe buscar del Todopoderoso, como la mujer de su esposo. Sin embargo, cuando la humanidad, en vez de buscar hacia arriba, busca en la misma creación que adorar, se está adorando a sí misma, la creación, y al hacer eso es idolatría, y se manifiesta físicamente por una persona que adora su propio sexo, que es atraído por su propio sexo. Por eso es que la idolatría causa homosexualidad. Un ejemplo clarísimo lo vemos en la Iglesia Católica, donde se da muchísima idolatría e igualmente muchísima homosexualidad y pedofilia, que está conectado también. Entonces, hago toda esa introducción porque de eso se trata este capítulo, por si desean leerlo después. También pueden ver toda la explicación en nuestra congregación, en el canal de YouTube que se llama El Camino de Yahweh. Entonces, si buscan en youtube.com canal El Camino de YHWH, ahí van a ver el canal, debería aparecer de primero, se pueden suscribir y pueden entrar y buscar en el canal el estudio de Romanos 1. Entonces nada más ponen Romanos 1, debería aparecer el de primero igualmente, ya una vez estando en el canal, ¿verdad? Y ahí pueden ver toda la explicación a fondo. Entonces, el verso es el 26 y el 27. Dice: por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, por adorar la creación en vez de al Creador. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Entonces, empezó por los hombres, y eso es algo que se puede notar, y los que hayan visto el proceso que se ha dado en los últimos 30 años con la homosexualidad, notarán que los hombres homosexuales son los que más impulsan esa cuestión y los que más se multiplican más fácilmente. Ahora, tristemente, por la influencia que están teniendo las mujeres en este tiempo, que todo está enfocado en la mujer, principalmente en lo que es televisión, programas de televisión, películas y todo eso, se están enfocando en la mujer y no con buenas intenciones, a pesar de que así lo presenten. Entonces también se está dando, por supuesto, multiplicando muchísimo la homosexualidad entre las mujeres, ya que el feminismo en realidad lo que les enseña a ser como hombres, y por ende parte de ser un hombre es que le gusten las mujeres. Dice aquí: por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas. Claramente pasiones vergonzosas, todo el mundo sabe que es vergonzoso, por eso antes lo hacían en el closet, hasta que decidieron salir del closet y obligar a toda la gente que les rodea a aceptar lo que ellos hacen y tolerarlo según ¿verdad?, su forma de verlo, y crearon lo del mes de orgullo que acaba de pasar, y esos desfiles de orgullo, que le tienen que llamar así, orgullo, porque en el interior les provoca vergüenza. Entonces tratan de enorgullecerse de aquello que les hace sentir tan mal, y tratan de obligar al resto de la gente que lo acepte para ellos no sentirse tan mal, pero esa vergüenza es interna, es del alma, y no se va a quitar por más que se hiciera el año entero de orgullo. No se va a quitar por más que utilicen palabras para describirlo positivas,
digamos, como orgullo del bueno, no se va a ir esa vergüenza porque es algo interno, es algo espiritual. Solo Yahweh puede quitar eso, solo el Todopoderoso puede quitar eso y convertir a la persona en lo que la persona nació para ser. Cosa que ellos dicen que es odio, el que se puede convertir a una persona que estaba en la homosexualidad a ser heterosexual, a la verdad, así como un mentiroso puede dejar de mentir, un alcohólico puede dejar de emborracharse. Yahweh se fortalece en nuestra debilidad. Y hay mucha gente que está en contra de eso de convertir, pero hace poco curiosamente salió un video de homosexuales, un coro de San Francisco, por si no lo saben aún lo pueden investigar, da un poco de enojo y bueno, sí, disgusto de varios tipos, pero pueden buscar un coro de San Francisco que hizo una canción, son decenas de hombres homosexuales cantando y diciendo que van a convertir a sus hijos, y no se refiere a los hijos de ellos, se refiere a los hijos de los que escuchan, y no digo nuestros porque a los nuestros no los van a tocar, pero ellos se atreven a decir que van a ir a convertir a los niños. Después de decir que un homosexual no se puede convertir en heterosexual, ahora están diciendo que van a convertir a los niños heterosexuales en homosexuales. Un montón de viejos verdes, pedófilos, diciendo que van a convertir a los niños y después dicen otro montón de cochinadas que van a ir por ellos y que no van a poder hacer nada los papás y un montón de cosas más. Y bueno, obviamente un montón de gente se puso a reclamar, les mandaron algunos correos y después ellos salieron haciéndose las víctimas. O sea, es triste, pero también tras de eso hicieron unos estudios ahí y de la gente que aparece, porque hay un momento donde aparecen varias personas en una misma pantalla, 4 de ellos ya tienen un archivo con la policía de abuso sexual a menores. Entonces 4 de ellos ya se sabe que han abusado de niños hasta el momento, porque se cree que hay más de fijo. Pero bueno, eso por si lo quieren investigar un poco. Dice aquí, por eso Yahweh los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, incluso sus mujeres, cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, y esto de que también, de que aún las mujeres es clave porque por el pecado del fruto del conocimiento, a Eva se le dio un deseo por buscar a su esposo. Por eso antes se daba, era muy común canciones y juegos de mujeres, de niñas, ¿verdad?, que se querían casar y cuidar el hogar y otro montón de cosas, cosas que hoy en día son completamente prohibidas y se ven como machistas y otro montón de cosas, porque era algo, y es algo que está en el alma de la mujer, pero que hoy en día han programado todo lo contrario. Entonces hay un conflicto en la mente de las mujeres entre lo que sienten y lo que quieren y los caprichos y lo que deben, etcétera, etcétera. Entonces, como Yahweh puso un deseo en la mujer por su esposo, es que ha sido más, un poco más, no necesariamente difícil, porque al parecer se les ha facilitado muchísimo, pero la homosexualidad se ha dado mucho más entre los hombres que entre las mujeres, aunque, repito, ha incrementado muchísimo en estos tiempos finales por la inclusión del feminismo. Entonces, dice, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, desde el 27, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibiendo en sí mismos tanto por lo que sienten en su corazón, lo que les dice la conciencia mientras la tienen, hasta el punto de lo que van a llegar a recibir en el juicio final si continúan por ese camino. Entonces ahí termina ese verso. En sí, como dije, el capítulo entero es muy fuerte y pudieron notarlo con solo esos 2 versos, todo lo que mencioné. Es la inyección, la marca de la bestia. Dentro de poco da la impresión de que sin el certificado ya no se podrá comprar ni vender ni salir, o aún falta para que empiecen a poner. Ok.
dice, aún falta para que empiecen a poner la marca. Es que hay que entender algo muy importante. La marca la pueden empezar a poner desde antes, solo que va a llegar un momento donde ya va a ser obligatoria y le van a decir a la gente o se la pone o se muere. Entonces ese punto donde ya va a ser obligatorio se va a dar en la mitad de los últimos 7 años. Entonces todavía falta un poco para ese punto, pero podría empezar desde antes, por ende sí puede calificar y sí está calificando. Como yo he dicho en otros 2 programas, yo espero y le pido al Padre Todopoderoso que bueno, espero en sí, que lo que se está dando ahorita sea el inicio y sea un prototipo, pero que no sea exactamente lo que la escritura habla como la marca de la bestia, ya, por el hecho de que ya bastantes personas se la han puesto, algunos seres amados de gente de la congregación o familiares, incluso míos, y por ende tengo la esperanza de que no estén ya condenados al fuego eterno como dice la escritura con respecto a los que se ponen la marca. Espero esto sea un prototipo y quizá, como dicen, ¿verdad?, los doctores van a morir en cuestión de 2 años aquellos que se lo hayan puesto, y lo tengo que decir así abiertamente porque es necesario que lo escuchen. Para aquellos que no se lo hayan puesto, no lo hagan, y de ser así, que con su muerte espero puedan ser justificados aquellos que tenían la fe en Mashiach, obviamente me refiero, los que hayan cometido el error por ignorancia, creyendo en el Mesías, espero todavía tengan posibilidad de justificación a través de la muerte durante la resurrección de los muertos. Pero de que esto está llevando, esta inyección está armándose como la marca, con todo lo que dice Apocalipsis, completamente. Lo de los pasaportes, lo de las prohibiciones para ir a comprar, para vender, eso es lo que dice la escritura con respecto a la marca de la bestia. Además de que esa inyección trae uno de los ingredientes que se llama luciferase, o sea, Lucifer y race al final. Curiosamente ahora una hermana mencionó cómo al parecer están poniendo unas inyecciones a unas personas según la raza, como ellos dicen, ¿verdad?, los negros o blancos y demás, latinos, como los separan. Entonces están poniendo algo que se llama luciferase, que de hecho provoca que las venas se vuelvan fluorescentes, y lo pueden verificar con una luz neón, una luz negra, y hay videos de eso ya bastantes, al igual que salieron los del magnetismo, así como hace unos años en el 2016, que de hecho ya hay, bueno, no sé si ya está, pero pronto sale un artículo ahí, una publicación en nuestra página losdelcamino.net/blog, donde vemos un estudio de que en el 2016 hicieron una inyección que podía hacer que el cuerpo produjese una proteína magnética, o más bien, perdón, inyectaban una proteína magnética, lo cual después lleva al cuerpo a producir como unas toxinas que dañan el cuerpo o hacen que el cuerpo se ataque a sí mismo. Pero en sí lo del artículo al que me refiero en realidad se enfocaba principalmente en que inyectaban una proteína magnética que llegaba al cerebro, lo probaron con ratones y otros animales, y lograban manejar sus emociones y sus decisiones, y estaban muy contentos de haberlo logrado con animales ya hace unos 5 años, inyectando a los animales con una proteína que resulta que se iba hasta el cerebro y eventualmente podían manejarlos. Y eso, lo que describían ahí, es similar o idéntico a lo que están inyectando ahorita. Y como dije, con esa sustancia que se llama luciferase, como creando la raza de Lucifer, una proteína magnética, por eso lo de los magnetos, y lo de ni siquiera solo magnetos, porque hay gente que se ha puesto cosas en el brazo y se le quedan pegadas solo por ser de metal. Entonces muchas cosas ahí que se están dando que sí están llevando a lo que dice la escritura, que es la marca de la bestia. La gente no debería sorprenderse, aunque no dudo, ¿verdad?, los que se burlen más que todo, porque quizá ya se han puesto eso y el miedo es demasiado como para poder aceptar la verdad. Lo puedo entender, pero la escritura dice que el tiempo vendría y ya estamos, ya se está dando todo. No deberíamos sorprendernos. Si abuelo dijo y él es el que hizo todo y él es el que sabe todo, porque vamos a sorprendernos cuando suceda. Entonces lo estamos viendo y debería ser claro para los que tienen ojos para ver
y más si investigan un poquitito y todo lo que está pasando en los demás países. Dice por acá, ¿me puede explicar sobre el anillo que se le dio a Salomón para poder controlar a los demonios? No sé en sí qué quiere que le explique al respecto, pero en sí se habla, hay varios escritos, hablan de que Yahweh envió un malaj que le dio a Shlomo un anillo con las 4 letras del nombre de Yahweh para poder controlar los 4 mundos, o en sí todas las entidades creadas, lo espiritual y lo físico, ¿verdad? Podía controlar demonios, espíritus malignos, ángeles caídos y animales. Al tener ese control, según algunos escritos, mandó, una vez que estaba construyendo el templo, hubo una piedra que fue de donde se sacó el verso, la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la cabeza de ángulo, lo cual es una profecía de Yahushua HaMashiach, a quien desecharon los fariseos, pero que según algunos escritos judíos se escribió originalmente cuando Shlomo escogió una piedra para ponerla en el templo como principal, y los edificadores del templo le dijeron que no podían levantarla, que no había forma de levantarla. Entonces Shlomo mandó a llamar al príncipe de los demonios, Asmodeo, para que él la levantase y la pusiese donde iba, lo cual curiosamente se conecta con el hecho de que Satanás mató a Mashiach, y a través de la muerte de Mashiach él llegó a su lugar, a convertirse en la piedra de ángulo, en la cabeza de la congregación. Entonces después hay unas historias más de que Asmodeo lo engañó a Shlomo, diciéndole que necesitaba, para hacer un pacto ahí, necesitaba quitarse el anillo por un momento y prestárselo un momento a Asmodeo, y cuando lo hizo, Asmodeo asumió la forma de Shlomo y mandó a Shlomo lejos de su reino, y Asmodeo estuvo un tiempo, según diferentes historias, años, otras menos, pero estuvo un tiempo como el rey Shlomo haciéndose pasar por él, hasta que su esposa se dio cuenta y avisó a todo el mundo, y ya para ese tiempo, bueno, en realidad me adelanté, pero Shlomo llegó al reino y le dijo a todo el mundo quién él era. Nadie le creía, por más que se pareciera tanto, pero se veía pobre y había alguien en el trono ya. Entonces Shlomo le dijo que hablaran con la esposa y le dijera que se fijara en sus pies cuando entraran en la cama. Y ella dijo, sí, qué extraño, porque siempre se los cubre. Entonces estaban entrando en la cama y le descubrió los pies al que pensaba que era su esposo Shlomo, y se dio cuenta que tenía pies como el gallo, y por ende se dio cuenta que era el demonio. Entonces de ahí vino el que Asmodeo fuera echado del reino y todo lo demás. Es una historia muy particular ahí que pueden investigar, y en cierta forma vino por el poder que llegó a sentir Shlomo cuando se le dio ese anillo. Y el punto del anillo, en el sentido de toda la autoridad que recibió sobre cielos y tierra y debajo de la tierra, representando cómo Yahushua vendría y se convertiría en esa autoridad, y toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se inclinaría ante Mashiach, y toda lengua confesará que Yahushua es el Mesías, el hijo de Yahweh. Por otro lado, Yahweh le dice al último a través de Zorobabel en el libro de Ageo, capítulo 2, que lo va a convertir en el anillo de sellar. O sea, Yahweh como el rey, el último como el anillo. Entonces Yahweh va a utilizar al último como rey en la tierra, y todo lo que haga Yahweh lo va a hacer a través del último, así como un rey con el anillo sellaba todas las leyes que hacía. Entonces Shlomo, como hijo de David, representa al último, rama de David, que se convierte en el rey, en el Melech Gadol, a quien se le da el anillo con toda la autoridad a través de Yahushua, en quien todo lo podemos. ¿Qué opinas tú de las redes sociales? Pues no me gustan, pero hay un par de ellas que se pueden utilizar aún un poco para dar el mensaje, pero digo un poco porque siguen bloqueando, y en Facebook a todo el mundo lo bloquean o lo mandan a la prisión de Facebook por decir verdades. Ya no hay libertad de expresión, por más que Zuckerberg diga que la hay, según él. Twitter está parecido, pero esos ya vienen siendo viejos, ¿verdad? Junto a los que me menciona por acá, dice, de una en especial, la tal TikTok, el diablo en persona, me dice. Sí, esa puede ser la peor. Creo que hay dos que se están peleando ese lugar.
Pero sí, TikTok es de lo peor, la verdad está produciendo mucha estupidez en la juventud. No solo en la juventud, pero la juventud al ser más vulnerable se está dejando llevar bastante. He visto de montones de casas TikTok, gente que hace tanta plata en TikTok haciendo estupideces que se alquilan una casa para hacer más estupideces todos los días, 24 horas al día. Y hacen millones de millones. Y el problema no es eso, pues de ahí, que logren disfrutar haciendo nada o peor, haciendo estupidez. Pero el problema es la estupidez que fomentan y como mucha gente está o se vuelve vacía de la cabeza por estar viendo cosas que no llenan para nada y ni siquiera son cómicas. Y eso es lo más extraño, porque antes cuando estaba Vine, no sé si todavía existe, habían un montón de videos cortos que eran súper cómicos, súper vacilones. Eh, Gente que lograba en cuestión de segundos hacer chistes bastante buenos. Sin embargo, TikTok, el hecho de imitar, el hecho de hacer caras, el hecho de tantas cosas que he visto que no tienen ningún sentido más que el enemigo trabajando ahí para volver el cerebro de las personas como budín. Entonces, sí, me parece malísimo TikTok, bastante triste. He tratado de ver cosas, porque no tengo TikTok en lo absoluto, no sé cómo funciona, pero sé lo que hacen en él porque he visto videos de las estupideces que hacen ahí. Una que otra vez tratando de ver cosas cómicas y no, difícilmente, pero más que todo viendo lo raro que es, como hay un montón de gente. De hecho hay no me acuerdo cómo se llamaba, en YouTube hay un hombre que se llama Johnny B, creo, algo así, que hace videos burlándose del TikTok, entre otras cosas, pero esos son los que he visto principalmente, porque es sorprendente los videos que él pone mostrando gente súper, súper artista, sorprendente las cosas que hacen y tienen 50 seguidores y ponen a otros haciendo estupideces inmensas que, o sea, de verdad es sorprendente y tienen millones de seguidores. Hace poquito me estaban comentando de una mujer que solo hacía muecas en el TikTok, imitaciones de artistas, también bastante malas, o sea, muecas en sí, y la terminaron haciendo una cantante ahorita, los del Illuminati, acaba de hacer una canción donde muestra un montón del control mental, ¿verdad? De lo MK Ultra, que ya hemos hablado por acá, y de todo cómo funciona el sistema, cómo esclaviza a esos artistas y cómo puede agarrar a cualquier persona y lo hace solo para hacer dinero, porque no es que tenga talento, simplemente tenía seguidores en TikTok. Como tenía seguidores en TikTok, había plata ahí, entonces la contrataron y la hicieron una cantante, le escriben sus canciones, la maquillan, le dan la ropa, la ponen enfrente de la cámara y hacen un dineral. Entonces, me pone por acá. Yo sé que una persona como usted no las usa y tiene su obviedad, pero ayúdeme a terminar de abrir los ojos. Es que es mucho el contenido de degradación, sobre todo de las mujeres que se venden y también las ideologías demoníacas. Sí, eso de las mujeres también es triste con la página que se llama OnlyFans. Como hay, o sea, como ya las mujeres les valen, sí, ser o hacer pornografía y venderse por unos centavos, por unos dólares, y no les importa en lo absoluto cuando tienen hijos, imaginarse el hijo llegar a la escuela, todo lo que le pueden decir, mostrar, y eso por mencionar un punto, ¿verdad? Pero hay tantas cosas. Y sí, tristemente se está dando mucho para eso, montones de mujeres que están dejando los trabajos solo para estar en esa página. Dice por acá, ¿qué tanto conoces sobre los viajes astrales? Personas que por medio de la meditación logran salir del cuerpo físico y entran en otra dimensión. ¿Es eso algo bueno o malo? Ya he explicado varias veces con respecto a eso. No es bueno, porque deja el cuerpo indefenso, vulnerable, para que entren espíritus y hagan fiesta. No necesariamente que el alma se quede fuera, pero que cuando el alma vuelva se encuentre con visitantes, en el sentido de que cosas que lo van a afectar a través de la vida lo van a controlar, y más si no tiene el Todopoderoso. Pero si tiene el Todopoderoso no debería estar haciendo eso de por sí, porque la meditación de la cual habla la escritura se refiere a meditar en la escritura, o sea, pensar en la escritura para llegar al fondo de lo que nos está diciendo el Todopoderoso a través de ella.
en vez de la meditación de yoga, que es dejar vacía la mente para que algo entre, como el espíritu de Kundalini, que mucha gente al sentirlo piensa que están teniendo una experiencia celestial y quizás sea espiritual, pero no del todopoderoso. Quizás sea espiritual porque hay espíritus malignos y Satanás mismo se hace pasar por ángel de luz. Entonces no quiere decir que algo espiritual porque se sienta bien sea bueno, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces igual con los viajes astrales, el dejar el cuerpo así no es bueno, pero viene siendo en sí similar a un sueño. Entonces sería como llegar a controlar eso, como para poder sacar el alma del cuerpo estando despierto o consciente, a diferencia de la parte del alma que se sale del cuerpo cuando uno está dormido y de ahí experimenta los sueños, lo cual es similar, no estoy diciendo similar, no es lo mismo obviamente a cómo se llegaría a experimentar el viaje astral, en el sentido de que se vive una realidad fuera del cuerpo, pero se siente como si se tuviera un cuerpo. Dice después, porque tengo entendido que los demonios o seres que permanecen en esa dimensión le temen a las personas que logran ese nivel de conexión con el espíritu. No, bueno, y no sé cuáles seres, o sea, me refiero a cuáles seres le temen, porque, o sea, sé de unos seres que están en esa dimensión y que son como parásitos y que se pegan al alma o al cuerpo, y eso me parece que no es temor, eso no sería miedo, eso sería más bien aprovecharse de la energía que trae el alma del ser humano para poder absorber esa energía a ellos. Entonces vienen siendo parásitos. Pero sí, que teman, no sé a cuáles se refiere en particular, quizás lo ha leído y esa es la historia que dicen aquellos que hacen yoga, pero también he visto muchas otras cosas negativas con respecto al yoga y cómo lo usan para controlar la mente. Entonces, en lo que vemos en la escritura y también en la realidad, ¿verdad? Porque obviamente, pero lo digo porque no sé si su fe sea hindú o algo similar, pero lo que vemos en la escritura y después lo que se da en la realidad cuando se tiene la oportunidad de hablar con algún espíritu maligno, con demonio o lo que sea, es que los demonios tiemblan ante el nombre de Yahushua. Es el nombre de Yahushua, y aquellos que predican de Yahushua profesan a Yahushua como soberano, ante quienes los demonios tiemblan. Punto. Aparte de eso, los demonios se aprovechan del hombre, lo engañan y demás. Pero los demonios tiemblan ante el nombre del Mesías, obviamente ante Yahweh, pero ante el nombre del Mesías en lo que respecta a quien murió por nosotros y nos da la autoridad para que ahora que nosotros confesamos a Yahushua como Mashiach, esos espíritus malignos también nos conozcan y no se metan con nosotros, a menos de que Yahweh lo permita para una prueba o algo así. Una pregunta, ¿será que el testigo como Moshe ya está enojado o molesto por la maldad que se está dando en este mundo? Fijo. Dice, amado, cuando todo se ha restringido en cuestión de transportación, aviones, trenes, autobuses, etcétera, para los testigos, ¿será que se les dé poder por la poder de teletransportación? Pues sería maravilloso, pero yo considero que eso de la teletransportación se nos va a dar hasta el cambio de cuerpos. Obviamente Yahweh puede hacer lo que quiera, no necesariamente tendría que ser teletransportación, podría suceder de ser necesario que los dos testigos se muevan una vez que prohíban el movimiento, el sistema. Lo podría hacer como con Filipos o Felipe, a quien un ángel lo agarró y lo llevó para que fuera a enseñarle al etíope y después lo volvió al lugar donde estaba, o como hizo con Ezequiel y con otros profetas. Entonces puede suceder así, no necesariamente teletransportación por voluntad propia, sino por voluntad de Yahweh cuando fuese necesario. Y lo digo porque está escrito con respecto a otras personas, pero tampoco lo veo tan necesario por el hecho de que existe la internet. Entonces la internet puede encargarse de todo, de llevar el mensaje a cada rincón. Lo único sería ya el momento de la muerte, que, ¿verdad?, como ya he dicho, todo parece indicar que morirían en Jerusalén, y por ende tendrían que llegar a Jerusalén para morir, puesto que según varios versos de la escritura no salen de Israel, como lo creen en el cristianismo y en otras, bueno, en varias doctrinas del cristianismo.
Dice aquí, puesto que el testigo como Moshe sería quien cumpla lo del malaj que visita las 7 quejilás, en específico él podrá teletransportarse, o será que le veremos en sueños o visiones. Lo de los sueños y visiones no lo dudo, eso sería parte de, pero repito, hoy por la tecnología, o sea, bendito Yahweh, como pueden ahorita los que están en YouTube al menos, pueden ver el desprograma y oír las respuestas como si estuviera yo al frente de ellos. Entonces la tecnología puede ser la que sea utilizada, puesto que Yahweh solo hace milagros cuando es necesario, cuando no hay otra forma física, y eso es lo que es un milagro, básicamente algo sobrenatural. Pero cuando Yahweh puede usar la misma naturaleza para llevar a cabo su voluntad, lo va a hacer, y por ende ya la internet es parte del mundo de hoy en día y es algo natural para las personas. Entonces no dudo que eso sea el principal medio que Yahweh utilice para llevar la doctrina de los dos testigos a todo el mundo. ¿Cuántos días da Yahweh en programas anteriores usted ha dicho? En algunos, digamos en el judaísmo, se habla de que algunas personas permanecen por un año. De hecho, en general se habla de un año hasta que el alma se desprenda completamente del cuerpo y de esta realidad, y es por eso se dice en el judaísmo que después de un año de alguien haber muerto, el luto o el dolor por la muerte de esa persona cambia a ser un poco más controlable o manejable, puesto que hay algo que ya se desprendió completamente de esta realidad y por ende no afecta tanto el corazón y la carne que es de esta realidad. Entonces lo comparan en el judaísmo con un secuestro. Si una persona se pierde pero continúa viva en algún lugar del mundo, aunque dure 20 años, la persona sufre esos 20 años igual. Pero si la persona muere después de un año, llega un cambio y Yahweh trae como un consuelo ante ese dolor. Dice, en el libro del movimiento de las luminarias habla sobre días más largos a las noches o viceversa. ¿Acaso el tiempo no transcurre como los relojes marcan? No, el tiempo sí, pero la luz y la oscuridad no. Es decir, entre uno más cerca esté de lo que llaman el ecuador, que viene siendo la línea central entre el norte y el sur en la Tierra, entre la Tierra, ¿verdad?, donde uno se encuentre, esté más cerca del ecuador, más claro se ve la separación de 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero entre uno más se mueva hacia el norte o hacia el sur, dependiendo del mes en el que se encuentre, van a ser unas horas más de oscuridad o unas horas más de luz. Por ejemplo, en Estados Unidos, que está hacia el norte, hay lugares donde oscurece hasta las 10 de la noche, por ejemplo. A veces tienen que hacer time savings, que tienen que correr una hora de su reloj para que puedan seguir con más normalidad y puedan disfrutar más del tiempo de luz. Entonces, a veces otros lugares, ¿verdad?, oscurecen a las 9, otros a las 8. En el caso de Costa Rica es casi normal que sea a las 6 de la tarde, lo cual viene siendo la norma de 12 horas y 12 horas, porque amanece a las 6, oscurece a las 6, lo cual tiene sentido, pero repito, porque nos encontramos cerca del ecuador. Aunque sí hay una diferencia cuando nos acercamos al solsticio, como acaba de suceder hace poco, que se extendió un poco la luz, como una media hora, y media hora para la mayoría de la gente no es perceptible a menos de que de verdad se esté prestando atención. Espero con eso haya quedado claro, Alberto. Entonces, al final, para quedar claro con esa respuesta, el reloj, al final todos los días del calendario en cada lugar de la Tierra son de 24 horas, pero esas 24 horas se dividen, depende de donde la persona esté, a través del año en X número de horas de luz y otro número de horas de oscuridad, que al sumarlas son 24 horas. Entonces, si hay 10 horas de luz, van a haber 14 horas de oscuridad. Es el punto.
Dice aquí explicar Nehemías 4:13 e Isaías 27. Entonces vamos a ver Nehemías 4 primero. Dice Nehemías 4:13: Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Voy a leer el anterior, del 11 al 14. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los Yahudim que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos de Yahweh, o del soberano, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, en ese contexto vendría siendo como los 144,000 atreviéndose a enfrentarse, y que quede claro, espiritualmente, porque estamos en una guerra espiritual, contra el mundo entero, en lo que respecta a su fe, lo que creen, lo que defienden y lo que van a seguir creyendo hasta el fin. Como dice la escritura, que persevere hasta el fin será salvo. Dice: seréis odiados por todos, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Donde dice: entonces puse al pueblo por familias, como los 144,000 que vienen 12,000 de cada tribu, con sus espadas, que es la Torá en sí, la palabra, que es el nombre Yahushua, que es el primero, la espada, con sus lanzas y con sus arcos, que se podría ver con sus flechas y sus arcos, que eso representa el último, la prédica del último, por las partes bajas del lugar. Yahweh vino a escoger lo vil del mundo, detrás del muro y en los sitios abiertos. El muro representa fortaleza o los reinos, y sitios abiertos, en sí, al decir detrás del muro sería de la fortaleza, y en los sitios abiertos sería como entre los pocos y los muchos, una forma de verlo, o entre las naciones y entre los muchos, que serían los creyentes, el cristianismo básicamente, más que todo, ¿verdad? Después me dice Isaías 27:1: en aquel día, cuando Yahweh dice en aquel día, además de referirse al día en que se cumpliría una parte de la profecía a la que se refiere en el texto, principalmente las palabras en aquel día se refieren al fin de los tiempos, cuando se cumpliría el mayor aspecto de todas las profecías de la escritura. Entonces dice: en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Leviatán fue un dragón hecho en el quinto día de la creación, lo que hoy en día llamarían un dinosaurio marino. Y Leviatán era el animal más sorprendente que existía o existe en el mar. Leviatán, la serpiente veloz, sería el masculino, Leviatán, la serpiente tortuosa, el femenino. Según el judaísmo, Yahweh mató a uno de esos al puro inicio de la creación para que no se pudiera multiplicar, porque de multiplicarse destruirían toda la tierra. Y guardó su carne para darla a los justos como comida al final de los tiempos, refiriéndose en sí a conocimiento, ¿verdad?, de que está en este momento bajo el poder del enemigo, puesto que el enemigo es el que controla esta tierra. Entonces, Leviatán, el dragón del mar, siendo el mar las naciones donde se da lo pagano, el ateísmo y demás, Leviatán representa a Samael, el primer Satán, el poderoso ciego, el veneno de Elohim. Behemoth, que es otro dragón que aparece en el libro de Job. Behemoth representa a Heilel, conocido como Lucifer.
Entonces Leviatán representa a Samael, la Leviatán hembra representa a Lilith, y en este caso también hay algo muy poderoso que se da con los valores numéricos de serpiente veloz y serpiente tortuosa. La serpiente veloz viene siendo el radio y la serpiente tortuosa viene siendo la circunferencia. Con eso me refiero a la relación que hay en número del valor numérico de esas palabras. Con serpiente tortuosa se saca una circunferencia, de la cual serpiente veloz viene siendo el radio. Entonces eso indica que serpiente veloz representa el tiempo. Leviatán, Samael, que representa o es representado o conectado con Cronos, el dios del tiempo, porque fue creado como el primer malaj cuando el tiempo mismo fue creado. Y Leviatán, la serpiente tortuosa, viene siendo el espacio. Serpiente tortuosa refiriéndose a que hace círculos, como el círculo que encierra un espacio, como el reloj, que es un círculo, el espacio en el cual se da el tiempo a través de una aguja, que es una línea, como el radio. También este es un verso poderosísimo para explicar cómo en la escritura Yahweh había revelado pi 3,14, obviamente no con todos los decimales, pero sí pi, a través de la relación que hay entre el valor numérico de serpiente veloz y serpiente tortuosa, que representan, repito, al tiempo y al espacio, que son creaciones temporales, claramente, porque al hacer tiempo es temporal, y el espacio, aún según los científicos de este mundo, viene siendo el aspecto femenino del tiempo. O bueno, no lo dicen así ellos, pero lo que sí dicen es que son una misma entidad. El tiempo y el espacio son una misma entidad. Y como lo explico en el sentido espiritual, el tiempo es el masculino y el espacio es el femenino. Entonces, cuando entremos a la nueva realidad, este tiempo y este espacio va a dejar de ser, que es parte de lo que está diciendo aquí, a través de la espada de Yahweh, que es la palabra. Y la palabra, según Apocalipsis 19:3, es el nombre del Hijo, Yahushua. Entonces, en aquel día Yahweh castigará con su espada, dura, grande y fuerte, el que era, el que es y el que ha de venir, a Leviatán, la serpiente veloz, el tiempo, Samael, poderoso que deja ciegas a las personas, y a Leviatán, la serpiente tortuosa, el espacio, esta realidad de pecado, y matará al dragón que está en el mar, o sea, al Satán que se encuentra entre las naciones, engañándoles. ¿Cuál es tu opinión de la epigenética? Vamos a ver. Dice, es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia del ADN subyacente del organismo. La epigenética es una palabra de origen griego que significa literalmente por encima del genoma. Entonces, no sé si exactamente se refiere a lo que estoy pensando, que es parte de lo que están buscando hacer ahorita, de poder cambiar, según ellos, sin hacer ningún daño o efecto negativo al niño, cambiar, si desean, el color de los ojos, el color o la forma de que le salga el cabello y cosas así, tonteras de vanidad. No sé si es a eso exactamente a lo que se estaría refiriendo. En sí, el tocar el ADN, en sí, estoy en contra de eso, puesto que está yendo en contra del código que Yahweh, el Todopoderoso, que todo lo sabe, escribió. Entonces, al meter el hombre mano ahí, está cambiando al ser humano de lo que Yahweh hizo a algo bestial, a algo que no se debería hacer, que es una de las razones por las que estoy tan en contra, una de tantas, de esa inyección, porque están cambiando el ADN de las personas a través del mensajero o mRNA, y al hacer eso están convirtiendo al ser humano o a esas personas en algo que ya no es lo que Yahweh exactamente hizo. Porque si repito, Yahweh, que fue el que codificó el ADN con esas 4 letras, o sea, como un idioma con 4 letras, curiosamente Yahweh, que tiene 4 letras en su nombre, y el ADN, un código de 4 letras básicamente, Yahweh lo codifica y llega al hombre y lo quiere cambiar
ahí se está metiendo en la obra del Todopoderoso, está tratando de falsificar la obra del artista, y eso es, según la escritura, bastante negativo, y es parte de lo que sucedería en el tiempo final, puesto que dice la escritura que los días del Hijo del Hombre serían como los días de Noé. En los días de Noé se dio la manipulación genética, porque los malajim, los ángeles caídos, enseñaron e hicieron manipulación genética, y ahí crearon muchos de los híbridos que salieron en la mitología, como el centauro, minotauro y otro montón de híbridos que hubo, que sí existieron y que hoy en día simplemente dicen que son invento. Y hay bastantes pruebas de que sí existieron, por si lo quieren investigar. Pero bueno, en sí cualquier cambio al ADN estoy en contra de, repito, porque es parte de lo que la bestia, según Apocalipsis y Daniel, vendría a hacer. También dice la escritura que se daría una mezcla de barro, que representa al hombre, con hierro, que representa a los ángeles, y también puede representar a las máquinas, que está conectado con el transhumanismo. Cuando el Ruach se movía sobre las aguas y dijo Elohim, igual se manifestó el sonido, voz y ondas. Para crear solo se pudo cuando salió la voz. ¿Tiene relación a Juan 1? Ok, espera, lo leí, creo que malísimo, pero creo haber entendido lo que dijo. Sí, de hecho Juan 1 viene siendo, y considero debería ser como el primero del nuevo pacto, el primer libro del nuevo pacto, por el hecho de que empieza como empieza el antiguo pacto. Juan 1 se enfocó en Génesis 1 para escribir el inicio de su libro, porque en Génesis 1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio en hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim, etcétera, etcétera. En Juan 1 dice: en el principio estaba la palabra. Entonces sería Bereshit hadabar, en el principio era la palabra. Hay una palabra extra en el medio. Entonces, así como fue en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, en Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Elohim es plural, es poderosos. Por eso en Génesis dice: y dijo Elohim, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Plural, imagen y semejanza, que también se conecta con primero y último, puesto que Yahweh dice en Isaías: yo soy el primero y yo soy el último. Por eso Elohim. Entonces, Yahushua, siendo la palabra, el último, la voz, vienen siendo la manifestación de Yahweh, de lo más invisible y espiritual a lo más físico y perceptible, como en este caso un sonido ya, después de una palabra que viene siendo la esencia, como un pensamiento, y después hablarlo. Entonces, como Yahweh pensando y después hablando, y por ende, como dice usted, se manifestó el sonido, voz y ondas. Para crear solo se pudo cuando salió la voz. Así es, Yahweh hizo todo, decidió hacerlo todo a través de la palabra. Entonces cuando habló, se creó, y completamente tiene relación con Juan 1. Y eso de también, el hecho de que me menciona se movía sobre las aguas, se podría conectar con la palabra siendo enviada, como el sonido o las ondas que mueven el agua al moverse sobre ella. Espero eso haya quedado claro, ayudado en algo, hermana Vanessa. ¿Podrías explicar con más detalles, por favor, tu visión de reencarnación? Ok, voy a ir a un verso de Juan 9, que es el que normalmente menciono, o sea, el que normalmente menciono, aunque hay varios, hay como 10 versos de la escritura, o 15 quizá, que se pueden utilizar para hablar de este tema. En Juan 9 dice, verso 1: al pasar Yahushua vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, aquí están los discípulos, creyentes, hebreos, israelitas, en la Torá, con el Mesías mismo, Hijo del Todopoderoso, que todo lo sabe y que corregiría a aquel que se equivoque, como lo hizo con los fariseos. Y al ver, como dice el primer verso, un hombre ciego de nacimiento, desde que nació salió ciego, dice, le preguntaron a sus discípulos diciendo: ¿quién pecó,
este o sus padres? Aquí los discípulos estaban incluyendo la reencarnación, o sea, ellos creían en la reencarnación, porque le preguntaron si él había pecado en el vientre. Si no cree en reencarnación, se pensaría que preguntó eso, que pecó en el vientre, lo cual es imposible. Por ende, lo que estaban preguntando era si pecó antes de venir al mundo. O sea, preguntan, ¿pecó en otra vida? ¿Es por sus propios pecados? ¿Pecó en otra vida? ¿O es por los pecados de sus padres que están haciendo ciego? Entonces lo vuelvo a explicar un poquitito. Nació ciego y por ende no es por nada que él haya hecho en esta vida, que es como se entendería de una manera más simple cualquier cosa mala que le pase a alguien, ¿verdad? Es lo más simple decir, si a alguien le pasó algo malo, algo hizo, por eso le pasó eso. Pero cuando alguien nace con una enfermedad, nace con un problema, es donde entra la interrogante. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nació así? Y de ahí vino la interrogante de los Yahudim, de los discípulos, que le dicen a Mashiach, ¿fue por los pecados de sus padres, la maldición generacional, que en el cristianismo sí se conoce bastante, bueno, se habla bastante, me parece, o fue por sus propios pecados? Si la reencarnación no fuese una realidad de este tiempo, con este tiempo me refiero solo para estos 6000 años de historia humana, no es algo para la eternidad, Yahushua les hubiese dicho a los discípulos, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre que va a haber pecado él? No los corrige. También sabemos que la escritura habla de maldiciones generacionales, entonces tampoco les dice, ¿cómo se les ocurre que por un pecado de los padres le va a pasar esto? En Ezequiel 18 vemos que Yahweh liberaría de las maldiciones generacionales, pero lo haría a través de Yahushua. Entonces Yahushua no los contradice porque sería con su muerte que serían quitadas las maldiciones generacionales, y solo para aquellos que creen en su muerte y resurrección y lo confiesan como soberano. Entonces Yahushua el Mesías, en vez de contradecirlos, en vez de regañarlos o decirles que se equivocaban, les responde que hay una tercera opción por la que una persona pueda nacer con un problema. Entonces, en este capítulo, al menos en el inicio de este capítulo, se nos revela que hay 3 razones por las que una persona puede nacer con un problema físico, o de cualquier tipo en realidad, que serían por sus propios pecados en otra vida, por pecados de sus padres, que ahora ellos tengan que pagar al ver a su hijo sufrir, que muchas veces las personas no se arrepienten por el sufrimiento propio, pero llegan a sufrir más con el sufrimiento de alguien que aman, y por ende eso llegaría a llevarlos al arrepentimiento, al menos esa sería la idea. Y por otro lado, la que va a decir aquí Mashiach. Entonces, preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahushua, no es que pecó este. No le está diciendo, es imposible, eso no pasa, ¿cómo se les ocurre? No, dice, no fue por pecado de él, ni sus padres. O sea, no fue por ninguna de esas dos opciones, aunque son posibles según la escritura. Por eso fue que ellos preguntaron por una o la otra. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. Entonces, como este día de Juan 9, este hombre iba a ser sanado de su ceguera, y muchas personas iban a llegar a creer en el Mesías a través de esa sanidad, entonces Yahweh hizo que naciera ciego, para que se diera ese milagro y muchos llegaran a la vida eterna y a poder ver espiritualmente. Entonces hay 3 razones por las que una persona puede nacer con un problema: por sus propios pecados en otra vida, y digo eso porque hay personas que aquí, para no creer en la reencarnación, dirían, no, aquí está diciendo que ninguna de esas dos cosas suceden, que es solo para que se manifieste las obras de Yahweh en él. Pero decir eso indicaría que toda persona que nace enferma, ciega o lo que sea, tendría que ser sanada de esa enfermedad en algún momento de su vida. Porque si esa fuera la única razón, que sería como lo interpretan ellos, si esa fuese la única razón, entonces esas personas tendrían que ser sanadas. Pero el hecho de que la mayoría de personas no son sanadas,
quiere decir que hay otras razones, además de para ser sanados por el Todopoderoso. Y esas otras razones son esas dos que mencionan los discípulos, según la fe que ellos tenían, que era en la Escritura, y es lo que la Escritura revela, como vemos en varias partes, no solo ahí. En Job vemos que Job habla de volver al vientre de la madre. En el caso de la reencarnación, obviamente no sería la misma madre, pero una vez que vuelve a nacer, tiene una madre. Y eso se conecta con lo que, bueno, ya había hablado la vez pasada de Nicodemos. En el libro de, bueno, yo lo voy a llegar a explicar mucho más en ese libro de Declarando el Fin desde el Principio, cuando llegue al capítulo 11 creo, pero ahí en ese libro lo explico brevemente y pongo una gran lista de versos. Entonces voy a mencionar unos cuantos más nada más, ya que me preguntaron por ese tema. En 2 de Samuel 14:14 dice: todos de cierto morimos y somos como agua derramada en tierra, que no puede volver a recogerse. Ni Elohim quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Aquí el agua, curiosamente, ¿verdad?, refiriéndose a cómo una vez que una persona muere no se puede volver a accesar a esa persona, como cuando el agua es derramada. Pero recordemos que el agua, por ejemplo los ríos, van hacia el mar, y en el mar las nubes la recogen, que sería como cuando dice aquí, provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Entonces aquel que fue desterrado, sacado de la tierra al morir, es llevado al Seol, como el río que va al mar. El río representa la vida, por eso la inmersión o el bautismo de Yahushua en el río Jordán, mientras que el mar representa el Seol. Todos los ríos van al mar, como todas las vidas desde que uno nace se dirigen hacia la muerte, a menos de que se tenga Mashiach. Al decir, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él, refiriéndose a cómo aquel que fue desterrado a través de la muerte, llevado al Seol, Yahweh le provee medios para que vuelva a la tierra, como cuando David hablaba de que aquellos que mueren no le pueden adorar, entonces que por favor le salvara la vida para que le siguiera adorando. Curiosamente en el judaísmo se habla de que David es la reencarnación de Adán. También se habla de que Moshe es la reencarnación de Noé, por lo que dice la escritura en Génesis, que Yahweh le dice a Noé de que la vida del hombre serían 120 años. Moshe vivió 120 años exactos, y por la forma en que está escrito en hebreo se interpreta que Noé, Yahweh le estaba diciendo que volvería a la tierra y viviría exactamente 120 años, su carne. Cuando dice la carne del hombre vivirá 120 años, como lo dice en Génesis. En Job, y bueno, no voy a entrar en lo que dice ya más a fondo en hebreo cada verso, porque sí tomaría mucho más tiempo. Dice Job 1:20 al 21: entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esto la gente normalmente, me imagino, lo interpretaría como desnudo vine al mundo y desnudo me voy del mundo, aunque en realidad eso no es necesariamente así. Y por otro lado, no es eso lo que está diciendo literalmente el verso. Está diciendo volver allá. ¿A dónde? Al vientre de su madre. ¿Cómo va a volver al vientre de su madre cuando muere? Solo si vuelve al mundo a través de otro vientre, y ese otro vientre ahora se convertiría en su madre, por ende vuelve allá al vientre de su madre, a su madre nueva en la nueva generación en la cual es enviado. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh. Job 33:25 dice: entonces será su carne más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. ¿Cómo puede alguien después de morir o después de envejecer volver a los días de su juventud y tener su carne como la de un niño? Dice Job 33:29-30: todas estas cosas hace Elohim 2 y 3 veces con el hombre. En el judaísmo se cree que después de la venida al mundo original, o sea, la primera vez que el alma desciende a la tierra,
se le dan 3 oportunidades más de venir después de la original, y de ahí, en parte se conecta con lo de la maldición generacional que llega hasta la 4ª generación si la familia se mantiene en pecado. Entonces, si la persona viene al mundo y hace pecado y se le permite volver a venir para rectificar, pero en vez de eso peca más, y se le vuelve a permitir venir al mundo para que rectifique, arregle esa situación, pero en vez de eso peca más, se le permite una vez más, y si vuelve a pecar en su vida y no rectifica todos sus pecados, entonces después de esa 4ª vez ya es destinado al infierno eterno y no puede volver a entrar al mundo. Pero en las bendiciones va hasta las 1000 generaciones. Entonces, si una persona cada vez que ella vuelve a enviar al mundo hace algo bueno, hace algo positivo y hace que su alma se eleve más en el aspecto espiritual, entonces Yahweh le permite volver al mundo cuantas veces sea necesario para el alma para crecer más. Entonces, todas estas cosas hace Elohim 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. La luz de los vivientes es la vida, la que ilumina los ojos, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, para apartar su alma del sepulcro, una vez que el alma fue al sepulcro, Yahweh después aparta el alma del sepulcro, o sea, lo saca del Seol, lo saca del lugar a donde van las almas, lo saca del Seol. Entonces, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, o sea, para darle vida. Dice Salmo 9:17, este es muy poderoso. Dice el Salmo 9:17, los malos volverán al Seol. Tristemente este verso algunas traducciones lo traducen mal, pero si lo ven en hebreo, que por cierto los números se mueven 1, en el hebreo el primer verso de la traducción en español viene siendo el segundo verso del Salmo. Entonces, dice, los malos volverán al Seol. ¿Cómo puede alguien volver al Seol? Solo si ya ha estado en el Seol. ¿Y cómo puede alguien haber estado en el Seol si ya había muerto antes? Si ya había muerto antes es porque ya había vivido antes. Entonces, si una persona viene al mundo, muere y se va al Seol por ser malo, Yahweh después le permite volver a la tierra. Pero David dice, los malos por malos van a volver al Seol de donde vinieron al reencarnar. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las naciones que se olvidan de Elohim, es como lo traducen normalmente, por ejemplo, en la Reina Valera. Pero si se ve en el hebreo, dice todos los malos volverán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Elohim. En hebreo dice Yashubu. Shub en hebreo es volver, por eso la palabra Teshuvah, arrepentirse, volver al camino. Teshuvah es lo que significa, lo traducen como arrepentirse, pero es devolverse a la verdad, al camino de Yahweh, etc. Entonces, está diciendo aquí en hebreo, volverán los malvados, Yashubu Reshaim, al Seol, volverán los malvados al Seol. Entonces en hebreo vemos claramente, pero tristemente los traductores, por no creer en la reencarnación, por lo que le enseñaron en el catolicismo, entonces cuando ven algo así dicen, esto no tiene sentido, vamos a escribirlo diferente. Después, Proverbios 20:27 dice, lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del corazón. Dice, Ner Yahweh Neshamat Adam, lámpara de Yahweh es el alma del hombre. En lo que respecta a la reencarnación, se toma que cada alma viene siendo una llama encendida por la llama principal o original. Digamos, un alma bajó sería como una candela que es encendida con una llama. Después esa llama, al acabarse la candela, se va al Seol. Ese es el alma, la llama. Pero cuando un cuerpo nuevo es enviado al mundo para esa llama, se enciende ese cuerpo o esa candela con esa misma llama. Y es como cuando con una misma llama se pueden encender varias candelas y no se pierde la llama original, pero todas las llamas de esas candelas vienen de la llama original. Es el mismo fuego en teoría. Entonces vienen siendo las mismas almas que salieron de la original
como aquí dice que llama o candela, traducirían también algunos, de Yahweh es el espíritu, en realidad el alma o el aliento del hombre. Y dice, él escudriña lo más profundo del corazón. A través del alma, puesto que viene directamente de Yahweh, es que Yahweh puede ver absolutamente todo en nosotros. Se podría decir que el alma viene siendo la lámpara con la que Yahweh ve lo más profundo de nuestro corazón. Pero mencionaba eso por lo de la forma en que lo ven en la reencarnación. Dice aquí, Eclesiastés 1:4-9, generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Generación va y generación viene, como normalmente lo toman como todas vidas nuevas, pero no necesariamente, como se está por ver en los próximos versos. Sale el sol y se pone el sol, eso podría ser como una vida y después muerte. Viene alguien al mundo y después se muere. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento sopla hacia el sur, luego gira hacia el norte, y girando sin cesar, de nuevo vuelve el viento a sus giros. Eso, viento en hebreo es ruach, que es lo mismo que espíritu. Por ende, como el espíritu del hombre, que va y desciende, pero después, bueno, el espíritu en realidad asciende, el alma es la que desciende, pero después Yahweh le permite volver al mundo. Dice, todos los ríos van al mar, como mencionaba ahora con respecto a las almas, al Seol. Pero el mar no se llena, igual el Seol. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, como el alma vuelve al mundo para volver a tener una vida. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Entonces quizá ni siquiera almas, en el sentido de que ya para este punto, según el judaísmo, todas las almas que Yahweh enviaría al mundo las ha enviado. Ya para este punto estarían las últimas. Mateo 11:13-14. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Yahuhanán. Y si queréis recibirlo, él es aquel Eliyahu que había de venir. Entonces, Yahuhanán o Juan el Bautista, Yahushua dice que es Elías. Pero Juan el Bautista nació. ¿Cómo va a ser Elías? A menos de que sea una reencarnación de Elías. Reencarnación hace alusión al alma tomando carne nuevamente. Entonces Juan el Bautista era Elías, es Elías, por ende es una reencarnación del mismo. Mateo 16:13-14. Al llegar Yahushua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, en ese caso pensaban que había resucitado, no reencarnado, diciendo que Yahushua era Juan el Bautista porque Herodes le había cortado la cabeza. Otros Eliyahu y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces los israelitas no solo creían que iba a reencarnar Elías, sino que creían que iba a reencarnar Jeremías y el resto de los profetas. En realidad ellos creían en la reencarnación en general, pero esperaban que los profetas, si reencarnaban, volviesen a ser profetas. Por eso lo mencionan de esta manera. Entonces ahí vemos que se creía en la reencarnación, no solo de que esperaban a Elías, esperaban a todos los profetas nuevamente. Entonces, después dice Mateo 19:30, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Ahora, tomando en cuenta la reencarnación, este verso, espero tome otro aspecto, además del que ya entendía con esta, ¿verdad? En el contexto al menos. Mateo 9:11-12 dice, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondiendo él les dijo, Eliyahu a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Entonces, Elías tenía que volver. Ese fue Juan el Bautista, como ya lo expliqué. Pero ahí eso está hablando de reencarnación claramente. Voy a dejarlo ahí, espero con eso haya quedado claro. Aconsejo no estar con personas con la inyección. He visto estudios que afectan a los que no se han inyectado. Pues sí, yo he visto lo mismo y pues sí, ese sería mi consejo para, ¿verdad?, los que verdaderamente quieran escucharlo, aunque sé que para mucha gente eso va a ser extremo porque quiere decir que se van a tener que separar de sus familiares y lo digo hasta por situaciones
cercanas. Entonces, sí, según los estudios que he visto, las personas que se han puesto esa inyección, como ya se les está haciendo un cambio del ADN, al parecer también están transmitiendo parte de lo que les está pasando a otras personas que se les acercan, que no se la han puesto. Entonces hay muchas personas que hasta están poniendo rótulos en sus casas para decir: si usted tiene la inyección no puede pasar aquí. Entonces, que si lo recomiendo, pues la verdad que sí, al menos el cuidado, el que pongan atención a eso para ver si ven algún efecto, pues de fijo hacer la separación. Pero como les digo, dependiendo de lo que hayan ustedes estudiado o creído hasta el momento, pero esa sí es mi opinión según lo que yo he visto, estudiado. Mejor no. Y bueno, de por sí ellos como que con el miedo que mostraron al ponérsela, casi que no quieren estar con uno a menos de que uno la tenga. Entonces va a llegar a eso eventualmente. Tras de eso, ¿verdad? Piensan que uno por no tenerla es una amenaza. Eso es lo que están diciendo los medios. Entonces eso es lo que van a creer, que uno por no tenerla va a ser una amenaza y uno va a crear variantes y va a ser que ellos se puedan morir. Entonces, de ser así, ¿para qué se ponen la inyección si no los protege? Es súper ilógico. Si no les protege aquello que se están poniendo, ¿para qué se lo ponen? Y si se lo ponen, entonces ¿por qué se preocupan porque otros no se lo pongan? Porque no les protege. Entonces, ¿para qué se la ponen? Pero bueno, esa es la lógica en la que vive el mundo hoy en día. Dice por acá: ¿qué significa el dualismo de blanco y negro en el Illuminati? Tiene que ver con el control que ellos tienen sobre la derecha y la izquierda, que también lo representan por azul y rojo, pero en la masonería lo hacen como en el suelo ponen como donde se juega el ajedrez, ¿verdad? El tablero de ajedrez, puesto que ellos consideran que ellos controlan los reinos, las naciones, y lo hacen con el dinero, con los bancos que tienen. La luz y la oscuridad, ellos dicen a las naciones que es bueno y que es malo. Ellos dicen a la gente a través de los medios que es bueno y que es malo, y la gente se los cree. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo representan también por los referees en los juegos, en los deportes, donde el referee tiene en su ropa blanco negro, mientras los equipos tienen lo que sea. Entonces representa ese control que tienen en el mundo sobre la luz y la oscuridad, blanco y negro, derecha e izquierda, lo que ellos consideran bueno y malo, que las naciones también después son influenciadas para creerlo así. Y obviamente también lo conectan con el cielo y la tierra, según ellos por Lucifer, que les da control en la tierra, y según ellos Lucifer tiene control en el cielo. Dice: cuando Yahushua dijo que vino por las tribus perdidas de la casa de Israel, ¿se refería solo a las 10 tribus del norte o incluye a las del sur? En sí, ese término, las tribus perdidas, se refiere principalmente a las tribus del norte. Y o sea, se puede ver así en el sentido literal, porque además dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y los suyos eran las tribus del sur. Entonces, como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Vendría siendo: Yahushua vino por las tribus perdidas, por eso dijo: esta es la sangre derramada por los muchos. Y los muchos en Apocalipsis son las uvas que tienen que morir porque no aceptan al último. Entonces, toda Rabá Yahweh por la sangre del Cordero que salva a los muchos, a pesar de no aceptar al último. Mientras que, bueno, justificar a los muchos, a pesar de no recibir al último para salvación, también, junto con el primero, obviamente. Y eso, ¿verdad? Porque sabemos que los 144.000, que en lo que respecta a lo espiritual, son representados por los Yahudim, por Yahudá, mientras que los muchos representados por Israel, las tribus perdidas. Entonces vendría siendo como Pablo también habla de que en el fin de los tiempos el velo que tenían los Yahudim cuando vino Yahushua el primero les va a ser quitado para que acepten la verdad, y entonces van a entrar. De ser así, el primero vino por las tribus perdidas y el último viene, o sea, el primero vino por las tribus del norte y el último viene por las tribus del sur, y al unirse el primero y el último se unen todas las tribus, como lo vimos la vez pasada en Ezequiel 37. La vara o el leño o palo de Yahudá unido al leño de Yosef, madero de Yosef. Y en el sentido espiritual, con respecto a eso que dijo Yahushua de las tribus perdidas, espiritualmente todos estaban perdidos. Entonces vino por todos, en teoría, porque también está escrito en Juan 3:16 que de tal manera amó Yahweh al mundo, ¿verdad? No solo dice a Israel, al mundo. Entonces que estaba perdido. Continúo. Pero sí, una cosa es lo literal, otra cosa es lo espiritual.
Y espero haya quedado claro, hermano. En su opinión, ¿cuál piensa que es la real cantidad de gente comparado a la que se dice? Se dice, o sea, hay quienes creen que somos menos de lo que nos dicen, que inflan el número para asustar a la gente y convencerlos de bajar la población del mundo como lo están queriendo hacer, ¿verdad? Como lo están haciendo ya. Yo no tengo un número así específico, yo no he llegado como a decir, me parece que hay este número de gente, la verdad que no. Em, pero como le digo, sí he leído o visto también personas que dicen que nos mienten con respecto al número que nos dicen, ¿verdad? De casi 8 billones de personas en el mundo. En todo caso, si así fuese, sí quiero dejar claro, o sea, si hubiese la cantidad esa que nos dicen de 8 billones, la Tierra los soporta, los podría tener a todos bien. Son ellos los que por querer tener y acumular, esclavizar y demás, es por eso que hay pobreza. De hecho, ahorita, como mencioné la vez pasada en la congregación, están provocando la caída de la economía con las restricciones por el COVID, y están provocando una hambruna que he visto ya videos y entrevistas de una persona en Haití, y como mencioné la vez pasada, en otro país, ahorita se me olvidó cuál era el país, en el que en uno hablaban de cómo destruyeron el arroz para que tuviesen que comprárselo a Estados Unidos. Todo esto hecho por los Clinton, que están involucrados en un montón de cosas. Entonces, destruyendo el arroz para obligarlos a los de Haití a comprar a comprar el arroz de otro país. Y en otro lado, como les digo, no recuerdo el país, si es necesario lo busco y les digo, un video del gobierno destruyendo kilos de papas. Y algo que yo sé que suena estúpido, suena extraño, suena inventado, pero si no lo hubiera visto no se los diría. Están destruyendo comida para provocar escasez, para multiplicar la muerte y continuar con bajar la población del mundo. Pero la escritura dice que Yahweh hizo la tierra para que la habite el hombre. Ellos inventan que si fuera porque no hay hombres esta tierra sería perfecta, pero es por los hombres que se está destruyendo, y el cambio climático y todas esas cosas. Es por el pecado, sí, pero Yahweh hizo la tierra para el hombre. Si no hay hombre en la tierra deja de ser, porque